El más que polémico subte de Buenos Aires. ¿Funciona bien o funciona mal? Si hay algo que durante mucho tiempo nos preguntamos es, che, ¿estamos pagando lo que realmente vale el subte de Buenos Aires o nos están dibujando algo que no tiene nada que ver? O todo lo contrario, estamos pagando de menos. En el video de hoy quiero venir a explicar un poquito esta cuestión, a hacer un análisis línea por línea básicamente de si amerita o no lo que se está pagando, de cuál es la situación judicial en este momento del subte, porque sí, como todo en la Argentina, todo está judicializado, y cómo podríamos hacer que el subte se ahorre un poco de plata incluso, ¿no? Sean bienvenidos una vez más al canal. Si te gustan esta clase de videos, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así poder ser muchos más. Y que comentes abajo en la cajita de los comentarios, che, ¿qué onda? ¿Te gusta o no el servicio del subte? ¿Considerás que se paga por lo que realmente vale? ¿Considerás que debería valer menos? ¿Más? ¿Considerás que el servicio es bueno? Te voy a estar leyendo. Como ustedes bien saben y yo les dije en algunos videos pasados, creo que en un directo si mal no recuerdo, yo estuve hace poco en una audiencia pública organizada por parte del gobierno de la ciudad junto con Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, para hablar respecto de la tarifa del subte de Buenos Aires. Porque claro, para quienes no sepan, no sean de Capital Federal o no se muevan por Capital Federal, el subte pasó de 125 pesos hace muy poquito tiempo a 574 pesos ahora. Y ya dijeron que posiblemente dentro de un mes y medio, se supone que para julio debería aplicarse esto, lo quieren llevar a 720 pesos. En esa misma audiencia pública se comentaba que el precio de la tarifa real debería ser de aproximadamente unos 2.000 pesos y que consistía de lo siguiente: un 60-70%, hoy es más un 65% de la tarifa real de esos 2.000 pesos son subsidios por parte del gobierno de la ciudad versus un 35% que es lo que realmente nosotros pagamos de tarifa. Lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad es retroceder esos subsidios a lo mismo que se hacía en el año 2015, cuando de subsidios tan solo se aportaba un 40% y el 60% restante era de la tarifa misma que pagaba el usuario al viajar. Lo cual realmente, si uno se lo pone a ver un segundo, un ratito, dice, che, tiene sentido. En un momento de la Argentina en el cual uno dice hay un montón de plata que se gastó de más, hay un montón de recortes para hacer, y bajar los subsidios en el subte tienen bastante sentido, principalmente porque no todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires utilizan el subte, eso es plata del gobierno de la ciudad, y a veces eso es plata que utiliza la misma gente de provincia para movilizarse. Sin embargo, ¿es tan así como dicen? ¿Y dónde se deberían realmente hacer la reducción de gastos del subte de Buenos Aires? Porque si bien el subte y trenes argentinos tienen diferentes comandos, pertenecen a jurisdicciones diferentes, hay problemitas en los cuales se tocan. ¿Se acuerdan del famoso organigrama de trenes que yo les mostré 1000 veces? En donde dije que las operaciones están a cargo de SOFCE o Trenes Argentinos Operaciones, en donde dije que la infraestructura estaba a cargo de Trenes Argentinos e Infraestructura o ADIF, en donde dije que las cargas estaban a cargo de Belgrano Cargas o Trenes Argentinos Cargas, y otras cuestiones más en el medio. Bueno, a ver cómo explicamos el tema del subte. El subte, según las palabras del gran Mati en la ciudad cuando yo hice el directo con él, no me odies Mati, pero bueno, tenés más suscriptores que yo, necesito seguir rascando de tu fama. El subte funciona como si fuera una especie de open access monopólico. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura del subte de Buenos Aires está a cargo de SBASE. Y de lo único que se encarga Emova Movilidad, es decir, la empresa concesionaria del subte, es de que el subte ande, de que haya un funcionamiento regular y ya está, nada más. Literalmente, Emova lo único que hace es, se garantiza que el tren circule y nada más. Todo el resto forma parte de Subterráneos de Buenos Aires. Bueno,
Ahí tenemos nuevamente lo que pasa con los trenes, lo mismo en el subte. Tenemos un doble comando. ¿No estás entendiendo el doble comando? Déjame que te lo explique un poco mejor. Según el esquema tarifario del subte, quien recibe los subsidios no es el usuario en la tarifa, sino EMOVA. ¿Cómo? No tiene sentido. Si la tarifa es de un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué EMOVA sería quien recibe ese subsidio? Recuerden lo que les dije hace nada. Es EMOVA la empresa que garantiza la circulación de los trenes. Es EMOVA la que tiene que sacar los trenes en la vía para que circulen. Es decir, es EMOVA la que te cobra el servicio. O sea que cuando nosotros pasamos la sube en cada uno de los lectores del subte de Buenos Aires, la que nos está cobrando no es el gobierno de la ciudad, no es la empresa Subterráneos de Buenos Aires, sino EMOVA. Porque EMOVA es la encargada de todo lo que tiene que ver con mantener el servicio. Es decir, en otras palabras, y para que se entienda básicamente, la tarifa se encarga de mantener el servicio. Y es ahí donde tenemos un problema de doble comando. Cuando se rompe una escalera mecánica, ¿de quién es la responsabilidad? No se termina de entender. Cuando se rompe un caño que va al subte y que daña uno de los murales, ¿de quién es la responsabilidad? No se termina de entender, ¿no? Si una de las señales del subte de justamente esa línea que hoy tiene 1000 quilombos respecto de su señalización no funciona y eso impide la operabilidad del subte, lo que se tiene que arreglar es la infraestructura. Ahora, quien tiene que circular los trenes es EMOVA. Tampoco se termina de entender muy bien para dónde va la mano, ¿no? Y aparte de todo eso, pasa algo bastante extraño. Dejémoslo en extraño. Volvamos al esquema original de cómo funciona el subte. Es SBASE, Subterráneos de Buenos Aires, la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Cuando Subterráneos de Buenos Aires tiene que invertir, por ejemplo, en la puesta en valor de alguna estación o mismo en la reparación de alguna escalera mecánica, ¿a quién suele contratar por una cuestión de conocimiento técnico de la situación y del día a día del subte para que haga esas obras? Al grupo Benito Roggio, o sea, a EMOVA. ¿Y por qué contrata EMOVA? Porque EMOVA forma parte del grupo Roggio. Es decir, que básicamente nosotros, como usuarios, le estamos pagando a EMOVA 2 veces. Uno, por la tarifa, por los subsidios que le da el gobierno de la ciudad de EMOVA para mantener el servicio, para sacar en circulación o para que circulen, mejor dicho, los trenes todos los días en el subte de Buenos Aires, y también para bastantes arreglos que hacen en el subte. A ver, no me parece mal que terciaricen lo que tiene que ver con las obras de mejora del subte de Buenos Aires. En general todas las obras se hacen así. ¿Me parece lo correcto? La verdad que no. Lo mejor es claramente una licitación pública, como se hizo con los diferentes viaductos de trenes argentinos, en donde se hizo una convocatoria, una licitación pública para posterior apertura de sobres y demás, y ya sabemos el proceso. El tema acá es que principalmente para supuestamente ahorrarse quilombos burocráticos, lo que se hace es directamente se delega en EMOVA todo lo que tiene que ver con las reparaciones. ¿Pero cómo? Si las reparaciones forman parte de la infraestructura, o sea, pertenecen a SBASE, o sea, le estamos pagando exactamente 2 veces a EMOVA para que haga su trabajo. Y quiero dejar algo en claro, la culpa no es ni de EMOVA, ni de Roggio, ni de nadie que maneja esa empresa. La culpa es directamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por no saber cómo hacer un buen uso del subte de Buenos Aires, cómo explotar bien el subte de Buenos Aires sin la necesidad de tener que pagar un dineral. ¿Se acuerdan cuando yo muchas veces les dije no funcionan los doble comandos en el tren? Porque tenemos por un lado SOFCE y por otro lado ADIF para hacer muchas veces la misma tarea y que todo debería estar concentrado en FASE, en Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que tener un doble comando para esto? Si muchas veces EMOVA y SBASE se terminan chocando en qué es lo que tienen que hacer. ¿No sería más fácil, más práctico, menos burocrático y hasta incluso nos ahorraría guita si todo estuviese concentrado en SBASE? Porque al final, todo lo que tiene que ver con el subte pertenece a Subterráneos de Buenos Aires. En otras palabras, pertenece al gobierno de la ciudad. Si es la ciudad, si es el estado municipal, si se lo quiere decir en este caso, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que se tiene que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con el esquema del subte,
¿por qué estamos pagando 2 veces por lo mismo, pudiendo pagar una sola vez? Y esto me hace acordar a un informe que les traje hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la situación del Belgrano Norte y que el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un informe en donde sacar un tren solamente de esos nos sale el doble que sacar uno del Belgrano Sur, a pesar de que esta última sea estatal? Bueno, acá medio como que estaríamos viendo algo parecido. Al concesionar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario del subte de Buenos Aires en un tercero y no hacerse cargos base, porque si base no existiese más, bueno, no pasa nada. A ver, es entendible, sería un esquema semiprivado de un transporte público, pero como base sigue existiendo y EMOVA sigue existiendo para la concesión, ¿no sienten que estamos como pagando el doble? ¿O que hay un doble comando que está haciendo que gastemos más guita de lo normal? ¿O que de última, si se está gastando lo normal y se gasta lo que se tiene que gastar o se invierte lo que se tiene que invertir, ¿no sienten que hay un quilombo burocrático en el medio que no se entiende? Y pensando en todo eso, es que quiero hacer una reflexión de, el subte se puede ir a 700 pesos en julio. Analicemos uno por uno cada una de las líneas del subte más premetro para ver si realmente lo vale. Y para ver si se está cumpliendo con una mejora en el servicio. Subte línea A. La línea A tiene un pequeño, mínimo, chico inconveniente. Que no es tan chico, pero bueno, a ver, dentro de todos los quilombos que tienen otras líneas, este es el menos malo, se podría decir. La línea A hace poco sufrió, o mejor dicho, se le invirtió en una repotenciación para su mejoría en el señalamiento. En otras palabras, se invirtió en la señalización de la línea A. Se le puso ATP. El problema es que no se termina de aprovechar muy bien ese sistema. El ATP, cuando se utilizaba en la línea D, permitía que circulen trenes cada 3 minutos. Y hoy en la línea A muchas veces se ven trenes cada 5 o 6 minutos. Y eso en hora pico es un problema enorme. Pasemos a la línea B. Dios mío, ¿por dónde empiezo acá? Empezando porque tienen uno de los peores trenes de todo el subte de Buenos Aires, como son los CAF 6000, que cada 2x3 se rompen, cada 2x3 tienen un problema y demás. A la línea B lo que hay que hacerle es una quita del tercer riel en caso de que se saquen los Mitsubishi Eidan, una repotenciación muy fuerte de la línea en caso de que toda la línea pase a manejarse con catenaria rígida, y urgentemente hay que cambiar absolutamente todas las formaciones de esa línea. Si hoy por hoy tengo que ponerme a pensar cuál está funcionando peor de todas, yo creo que la B se lleva el primer lugar, pero por muchísimo. Los andenes siguen estando extremadamente cortos, principalmente para la hora pico. La estación de Porredón es insoportable, o sea, la combinación de la B y la H es imposible en hora pico. Y es la línea más utilizada de la red. Insólito que no se le ponga más plata encima. Pasemos a la línea C. Línea C que, a ver, dentro de lo malo que era antes, mejoró bastante. Eso sí, no aprovechan nada bien su CBTC. La línea C también cuenta con sistema CBTC. El tema es que únicamente están funcionando con coches chinos CNR CITIC. Y la línea C contaba hasta hace muy poco tiempo con los Nagoya 5000, trenes a los cuales se los desasbestizó para que continúen trabajando en la línea. ¿Será acaso que les está pasando lo mismo que la línea D, en donde básicamente los Alstom Metropolis no funcionan porque no se pudieron adaptar bien a la nueva señalización? Interesante pensarlo por lo menos. Y ahora sí, pasemos a la línea D. Sin duda, desde el cambio de señalización es un desastre. Hoy por hoy, la línea D solo está funcionando con los Alstom Serie 300. Y esto pasa porque los Metropolis Serie 100 no se adaptaron al nuevo sistema CBTC. El problema es que hay una seria falta de calibración en el sistema, lo cual está haciendo que gran parte, por no decir todos los coches, están funcionando con velocidades a veces de hasta 40 km/h o 30 km/h. Nada más.
Literalmente parecen una tortuga. No van a paso de hombre, pero van a paso de auto. Línea E, a ver, a como era antes, mejoró bastante. Con la llegada de nuevos Alstom Metropolis Serie 100 a la línea E, la realidad es que dentro de todo, bastante bien a como era antes. Eso sí, tienen bastante Fiat Materfer para cambiar de forma urgente. Y capaz hacer alguna que otra escalera mecánica que hoy está faltando o cambiarla. Principalmente en Plaza de los Virreyes, que no tiene ni siquiera una escalera mecánica. Es que cortes una parte de las escaleras y hagas una escalera mecánica, tampoco es tanta ciencia. De la única que no puedo decir nada es de la H, porque la verdad que la H sí funciona como un relojito. Está muy bien últimamente. Tendrá alguna que otra demora, pero en general no es gran cosa. También entiendo que es hablar un poco con el diario de lunes porque es la última línea que se hizo y al ser la más moderna, gran parte de las cagadas que se mandaron en las líneas anteriores o en las obras anteriores, con la H lo pudieron repeler. Y por último está el premetro, que, bueno, a ver, deja todo que desear por no decir mucho. Eso sí, al menos están poco a poco empezando a modernizar algunas de las estaciones. Pero la realidad es que esos coches Materfer que tiene el premetro tienen que cambiarlos urgentemente. Comprar nuevos, los Celeris no se pueden utilizar por una cuestión del ancho de los mismos en comparación a lo que tienen de vías por un lado y de andenes por otro. Pero que ese mismo cambio en la infraestructura que están haciendo con respecto a las estaciones se empiece a notar principalmente en todo lo que tiene que ver con el material rodante. Y fíjense que no les hablé de obras de extensión, porque podría haberme quedado minutos y minutos explicándole por qué hay que hacer la estación Sáenz de la línea H, por qué hay que construir la línea F urgentemente, por qué hay que repensar cómo está construida la línea D en lo que tiene que ver con sus andenes, y por qué habría que hacer un doble ramal en la línea E llevándolo por un lado hasta Mataderos y por otro lado hasta la UTN. Todo eso lo dejé de lado, pero aún así quiero volver a la pregunta inicial. ¿Vale la pena lo que pagamos del subte? Lo que nosotros desembolsamos, ¿es un servicio que vos decís, wow, qué impresionante? Porque varios me van a poder venir a decir, ah, bueno, pero Gaby, a ver, tampoco es tanto en comparación con otros metros del mundo. Es verdad, en comparación con, por ejemplo, Londres, el metro de Londres, el Underground, sale más caro. Ahora, ¿cuántas líneas tiene el metro de Londres? ¿Cuántas líneas tiene el Underground? A cualquier lugar a donde vayas de Londres te lleva ese medio de transporte. Lo mismo con París. A cualquier lugar a donde quieras ir te lleva el metro de París. Y lo mismo con Madrid. A cualquier lugar a donde quieras ir te lleva el metro de Madrid. Acá no. Acá el subte pareciera ser como una cosa aparte. Y por eso me quiero quedar con esa pregunta final. ¿Pagamos lo que vale el subte o debería repensarse el modelo de tarifa? Si te gustó este video me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chao.